El acta de la sesión número 4 se da por aprobada y el acta de la sesión número 5 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario nos va a dar lectura a la cuenta. Gracias. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley, y son varios, dos proyectos de ley iniciados mociones, uno de los diputados señores Jaime Araya y René Alinco, y de la diputada señora Elia Molina, que modifica el Código Penal para establecer una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal en los delitos de hurto y robo, consistente en ser cometidos por personas extranjeras en condición migratoria irregular, boletín 14.989-25. El segundo proyecto es una moción de los diputados señores Rubén Ollarzo, Héctor Barría, Andrés Joanet, Francisco Pulgar, Gaspar Rivas, Agustín Romero y Alberto Undurraga, y de la diputada señora Viviana Delgado, que modifica el Código Penal para establecer una nueva circunstancia agravante de responsabilidad penal consistente en cometer el delito en lugares destinados al comercio o en sus inmediaciones, boletín 14.988-25, oficio de su excelencia al presidente de la República, por el cual retira la urgencia calificada de simple al proyecto de ley que modifica la ley 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, para establecer criterios de distribución de sus recursos humanos y materiales, boletín 13.236-25, informe de la Corte Suprema, por el cual remite opinión respecto al proyecto de ley iniciado en moción que modifica diversos cuerpos legales en materia de receptación de vehículos o partes de vehículos robados, boletín 14.924-25, confirmación para asistir a la sesión de hoy del director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Sergio Muñoz. Confirmación de la asistencia de la diputada señora Denis Astudillo a la sesión de hoy. Carta del director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, ANSOC, señor Carlos Fernández, mediante la cual solicita exponer ante la Comisión diversas problemáticas que le aquejan. Y finalmente un reemplazo del diputado señor Leonidas Romero al diputado señor Cristian Araya para la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en puntos varios. Diputado Longton, diputado Jonet, diputado Castro. Presidente, quería por intermedio suyo la comisión enviar un oficio al director nacional de Servicio de Migraciones. La semana pasada lo tuvimos acá dándonos algunos lineamientos respecto a las políticas migratorias que se están implementando en nuestro país, pero la verdad es que en los últimos días hemos tenido señales muy preocupantes respecto a lo que se hizo en este Congreso y cómo se está torciendo la voluntad de este Congreso mediante circulares o bien el decreto que ingresó hace poco que establece las subcategorías migratorias. Y quiero ir al grano respecto a aquello. Nosotros rechazamos en distintas instancias en este Congreso volver a la visa de turismo laboral, que es una visa que a nosotros nos trajo muchos problemas, y sobre todo a los migrantes, porque trajo precariedad y mucha pobreza, y todavía estamos viviendo las consecuencias de eso. No sé si muchos se recordarán los aviones que ingresaban con ciudadanos haitianos, con famoso sobre amarillo, engañados, con una promesa de trabajo que nunca llegaba, y eso generaba pobreza. Eso fue rechazado en este Congreso, volver a aquello. Es decir, quien venía como turista a nuestro país tenía que abandonar nuestro país y ahí pedir una visa laboral o cualquier otra, pero de su país de origen para efectos que no se produjera aquello y evitar esa precarización y que fomentara el engaño, el hacinamiento, etcétera, un sinfín de consecuencias. Pero ocurre que a través de este decreto que establece las subcategorías migratorias, se estableció de que esta excepcionalidad que podía otorgar el subsecretario de dar un permiso temporal de carácter muy excepcionalísimo, lo hace la regla general, porque el artículo 69 de la ley es claro, dice que no se puede solamente por razones humanitarias, y en caso de que se pueda, tiene que ser en el país de origen. Pero este decreto, y a través de esta circular,
señala expresamente que se puede hacer dentro del país, lo que claramente es volver a las famosas visas de turismo laboral y regularizar a muchos inmigrantes irregulares que están en nuestro país, con todas las consecuencias que eso trae para ellos y para los nacionales. Además, presidente, se establece un perdonazo para aquellos que hayan ingresado como turistas antes del 12 de febrero a este país, es decir, antes de la entrada en vigencia de nuestro país, es decir, aquel que entró como turista antes del 12 de febrero, se le va a permitir regularizarse. No está en ninguna parte de la ley ni el reglamento aquello, y este gobierno lo establece expresamente. Y por último, presidente, una norma que puede llamar a incentivar el tráfico de migrantes y hacer mucho más oneroso lo que realizan los coyotes, los famosos coyotes en la frontera. ¿Por qué? Porque se establece que, y de manera muy razonable, que los menores de edad que ingresan a nuestro país por razones humanitarias o de reunificación familiar podrán y se les tendrá que regularizar, obviamente, por razones obvias. Pero se hace eso extensivo de manera general para los tutores y curadores. Entonces, ¿qué puede producir eso? Un negocio muy prolífero para los coyotes, que en definitiva van a incentivar a mayores de edad a que ingresen con menores para efectos de poder regularizarse ellos también. Entonces, estas señales son muy equivocadas, presidente, y yo quiero que lo oficiemos al Director Nacional de Servicio de Migraciones para que nos dé explicaciones de esto, y además de qué ocurrió con los aviones comerciales que el gobierno del expresidente Piñera contrató y del cual solamente se utilizaron 6. A pesar de que este gobierno dijo que iba a ocupar dichos aviones comerciales, los cuales se pagan con multas que se cursan a través de a los migrantes que están de manera irregular en nuestro país. Es decir, no le cuesta nada al Estado, pero ahora, como se va a terminar el contrato, ese dinero, si es que este gobierno quiere persistir en expulsarla, en realizar las expulsiones, sobre todo las judiciales, tiene que sacar plata del presupuesto nacional, presidente. Ese contrato va a quedar sin efecto y solamente se van a haber ocupado 6 de las aerolíneas. Entonces, presidente, conjuntamente también con eliminar el 37 bis de la ley de refugiados, del reglamento, perdón, que de alguna manera va a incentivar que las personas digan que son refugiados cuando no lo son, para permanecer de manera permanente en nuestro país, con la demora que significa tramitar un permiso de refugiados, entendiendo que la mayoría de ellos no cumplen tal categoría porque vienen de los países vecinos, principalmente, y saben que esa es una maniobra para permanecer de manera permanente en nuestro país para después ser regularizado de manera excepcional o a través de un perdonazo. Presidente, quisiera que el director del Servicio Nacional de Migraciones nos diera explicaciones respecto a ello, independientemente de que parlamentarios, y aquí está por su intermedio el diputado Castro, van a ir el día de mañana a Contraloría, porque claramente esto es una ilegalidad que transgrede lo aprobado por este Congreso Nacional. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Sin compartir los fundamentos, porque podemos tener opiniones diversas, yo creo que voy a requerir el acuerdo de la comisión para oficiar al efecto al director del Servicio Nacional de Migraciones, y ahí le pediría, eso sí, un punteo, un detalle de las solicitudes concretas del oficio, si es que lo aprobamos, al director de Migraciones. ¿Se acuerda? Se acuerda. Se lo va a hacer llegar usted al secretario, diputado Longton. Diputado Joanet tiene la palabra, luego el diputado Castro. Muchas gracias, presidente. Yo quisiera requerir información fundamentalmente de la Subsecretaría Interior a partir de lo que ha señalado el subsecretario en términos de que no se van a querellar, el gobierno no se va a querellar por ley de seguridad del Estado, por infracción a la ley de seguridad del Estado, por la amenaza que efectuó el líder de la CAM, Héctor Yaitul. Pero no hay que olvidar que el día domingo la ministra Vega dijo que el gobierno se iba a querellar. Yo quisiera pensar que la ministra no estaba faltando la verdad y por tanto quisiera saber por qué el gobierno no se querella. Toda vez que además el ex fiscal de la Araucanía, hoy día fiscal especial para estos temas, Cristian Paredes, ha señalado que frente a las expresiones vertidas por el señor Héctor Yaitul y conocidas en los últimos días, nosotros, la Fiscalía, estimamos que podrían ser constituidas de un delito de infracción a la ley de seguridad del Estado. Y la única forma que tiene la Fiscalía de intervenir y operar en ello y poder investigar y perseguir a él o los responsables es mediante la presentación de una denuncia o querella por parte de la autoridad política. Entonces yo quisiera dos cosas. Primero, saber por qué en el fondo el gobierno, en este caso a través del subsecretario presidente, no se querella. Y lo segundo es poder ver la posibilidad, que nos pueda informar el subsecretario, pero por otra parte, citar también al fiscal o invitar al fiscal para que nos explique efectivamente
porque si se querella, la Fiscalía podría efectivamente actuar como señala el fiscal Paredes. Okay, yo ahí veo dos temas, diputado Jonet. Sí. Uno, la solicitud de información, que yo la comparto plenamente, que el Ministerio del Interior fundamente las circunstancias por las cuales no se ha querellado. Perfecto. El subsecretario lo que planteaba es que se iba a hacer parte o se iba a sumar a los procesos que ya estaban en tramitación. Así es. Entonces vamos a dejar que él se pronuncie al respecto. ¿Le parece? Eso, me parece muy bien. ¿Abordamos ese oficio? Se acuerda ese oficio. Diputado Castro. Lo que pasa es que no podemos invitar a un fiscal para que se pronuncie respecto de una causa específica. Diputado Castro. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que el diputado Lonton ya lo dijo todo. A mí me preocupa sobremanera el tema de los menores de edad. La verdad es que cuando uno genera una subcategoría para los niños, y de esa forma uno después, a través de un tutor que puede estar no necesariamente en Chile, lo que se hace es también a una subcategoría de reunificación familiar, por ejemplo, y de esa forma empezamos a tener tráfico de niños. Esa es la verdad sumamente grave, pero ya se dijo. A mí lo que me gustaría pedirle, señor presidente, un tema de suma gravedad que está afectando no a mi distrito, a otro, pero yo creo que lo debemos conversar en un momento más secreto, y quisiera pedirle 3 minutos simplemente al finalizar la sesión, de tener una sesión secreta por 3 minutos para poder conversar libremente el tema. No sé si se puede o no. Okay. Si lo acuerda la comisión. ¿Estamos de acuerdo? Presidente. Terminando. Con 3 minutos solamente. Antes de terminar los 3 últimos minutos, Sí. la calificamos de secreta. Sí, Se acuerda. Respecto a ese tema, hay un proyecto de ley que, entiendo, el diputado Maya nos va a exponer, que está en el tercer punto de la tabla, que también dice relación con en el segundo punto de la tabla. Diputado Maya, Virosevich, Videla y diputado Castillo, Astudillo, respecto a temas similares, y le vamos a ofrecer la palabra a continuación del director general de investigaciones que nos acompaña el día de hoy. ¿Algún otro punto vario? ¿No? Entonces vamos a dar inicio a la sesión propiamente tal, que tiene por objeto recibir en primer lugar al señor director general de la Policía de Investigaciones de Chile, don Sergio Muñoz, que nos acompaña telemáticamente junto al jefe nacional de gestión estratégica, el prefecto señor Eric Menay, para que se refiera respecto de las políticas públicas que se llevan a cabo en materia de seguridad ciudadana, en especial en la prevención y persecución de delitos de alta connotación social, en otros aspectos atinentes a tratar, y nos parece muy importante, tal como recibiéramos en la sesión anterior al señor general director de Carabineros, también tener al representante de la Policía de Investigaciones, y por eso le vamos a ceder la palabra al director general por un plazo de 8 o 10 minutos para que exponga respecto puntualmente de las problemáticas más graves que ve usted en el acontecer nacional, y después los diputados le van a hacer preguntas. Muy bienvenido. Muchas gracias, diputado presidente de la comisión. Quiero, primero que todo, agradecer la posibilidad que se me dio de poder aplazar esta videoconferencia. No obstante, igual no nos encontramos en la misma condición, pero estamos conectados ahora para dar cuenta de lo que se me solicitó vía oficio. Primero que todo, quisiera contextualizar un poco, de acuerdo a lo que se consultó en el oficio, que la misión fundamental de la Policía de Investigaciones está dada por contribuir al crecimiento y desarrollo integral de la nación, garantizando la seguridad y protección de nuestros ciudadanos e instituciones a través de la investigación criminal, el control migratorio y la policía internacional. En el desarrollo de nuestras funciones privilegiamos una investigación profesional sustentada en el análisis e inteligencia policial y el desarrollo de vínculos con nuestros aliados estratégicos, vale decir el Ministerio Público, entidades públicas, Fuerzas Armadas, etcétera. Y nuestra visión como institución ha sido posicionar a la PDI en un plazo de 15 años como un referente regional en la investigación criminal de los delitos de alta complejidad y crimen organizado transnacional. Eso es lo que hemos comprometido en esta contingencia actual que estamos viviendo, y que voy a tratar de resumir un poco en cuanto a los delitos más graves que se han visto hoy día incrementados. En el caso de los homicidios, en nuestro rol investigativo y en la búsqueda de respuesta a estas necesidades de los nuevos fenómenos delictivos emergentes, que están dados por una excesiva violencia, hoy día uso de armas en estas disputas de territorio, etcétera, se ha hecho
una reorganización de las brigadas de homicidio que hoy día a la fecha cuenta con 23 brigadas a nivel de todo el país, siendo la última de estas creada en la zona sur, la Brigada de Homicidio Sur, dada la demanda investigativa en esta materia en dicho sector. Esto obviamente es transversal porque las investigaciones obviamente se coordinan, se realizan en bloque con todas las capacidades que tenemos como institución cuando los casos lo ameritan. Se han fortalecido las brigadas de homicidio asentadas en las distintas regiones del país, toda vez que cuentan con el apoyo profesional de las unidades policiales territoriales y además de esto hemos implementado un modelo de investigación preferente que en coordinación con el Ministerio Público ya hemos logrado concretar bajo un acuerdo en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble, Coquimbo y Biobío, y esperamos prontamente suscribirlo en la región de Aysén, Araucanía e Iquique. Esto busca mejorar nuestro aporte a la persecución penal a través del análisis criminal y la inteligencia policial, facilitando la generación de equipos de trabajo especializados para las investigaciones de alta connotación que hoy día estamos advirtiendo, ¿cierto?, principalmente por estos grupos organizados en la comisión de delitos y que estamos poniendo todas las capacidades para la investigación de estos hechos, como investigaciones integrales, es decir, no solamente se persigue cuando hay organizaciones que trafican droga, por ejemplo, solamente llegar a incautar las sustancias, sino que también perseguir el blanqueo de estos capitales, ¿cierto?, el lavado de activos con las brigadas de delitos económicos, cuando es necesario que intervenga el cibercrimen, porque hemos visto hoy día también que las criptomonedas están participando ya, o las criptodivisas, inversiones en estas organizaciones criminales. De hecho, ya hemos hecho incautaciones de criptomonedas en operaciones de narcotráfico, específicamente en una investigación que se llevó a cabo en la ciudad de Valdivia. Con respecto a secuestros, que también se menciona en el oficio, contamos nosotros con una brigada de investigaciones policiales especiales, la BIPE, que es la que tiene al personal capacitado en esto, han realizado cursos en el extranjero y están formados para trabajar esta modalidad de delitos que son más especiales. De hecho, es importante destacar que a través de nuestra BIPE somos miembros de la comunidad internacional policial contra el secuestro y la extorsión, la que está integrada por policías especialistas en este delito en 30 países, además de los organismos que también participan en el traspaso de información, como son Ameripol, Interpol, Europol, etcétera. Con respecto a las armas, a todo lo que tiene que ver con armas, la Policía de Investigaciones de Chile ha desplegado a nivel nacional también equipos especiales para trabajar esta modalidad o este delito específicamente a través de la coordinación directa con el Ministerio Público, abordando esta temática a través de focos criminales, ¿cierto? Y para eso también, vuelvo a insistir, se transversaliza toda la información que principalmente se coordina a través de nuestro Centro de Análisis Criminal, CENACRIM, y sus oficinas de análisis que están también presentes en todas las regiones para hacer el cruce de información y poner a disposición estos datos para los equipos investigativos. Esta colaboración permite vincular hechos delictuosos y permite también la incautación de estos armas cuando están presentes en homicidios, robos, otros delitos violentos. También se está trabajando en este sentido con una estrategia de poder identificar todas las armas que están legalmente registradas, pero que pertenecen a gente que aparece o se registra como personas ya fallecidas. Por lo tanto, hay un gran número de esas armas que están inscritas legalmente, pero están presentes seguramente en una infracción a la ley de armas, toda vez que sus propietarios reales ya se encuentran muertos. Se ha trabajado con ese dato y en coordinación con la Fiscalía se realizan estos focos para poder ir a incautar estas armas, que es un hecho objetivo para poder sacar armas de las calles. En cuanto al narcotráfico, la Jefatura Nacional Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado es la que dirige
todas las unidades que se dedican a esta especialidad delictual, y que cuenta con 26 brigadas antinarcóticos y de crimen organizado a nivel de todo el país, una brigada investigadora de crimen organizado, especialmente para las grandes organizaciones, una brigada investigadora de lavados de activos, una brigada de adiestramiento canino que presta asistencia para las operaciones antinarcóticos, una brigada aeropolicial, una brigada investigadora de trata de personas y una brigada de reacción táctica metropolitana, que es la que apoya las operaciones policiales de nuestras investigaciones y cuando hay que irrumpir puntos de venta o puntos donde se encuentran los autores de estos delitos, organizaciones criminales principalmente, y que también quisiera dar un pequeño detalle de los recuentos que tenemos de lo que llevamos a este año. En los delitos transnacionales, sabemos que la globalización y las nuevas tecnologías han posibilitado muchos de estos delitos a través de la digitalización, y eso a nosotros nos ha llevado a conformar una jefatura nacional de cibercrimen que esperamos prontamente ya que tenga presencia también en todas las regiones. Sin embargo, ya se le ha dado la estructura, es gente capacitada especialmente en estos delitos, muchos profesionales que son ingenieros informáticos, por ejemplo, desarrolladores de sistemas que trabajan en esta brigada y dan respuesta a todas las necesidades a nivel nacional. Es importante señalar algunas cifras para poder hacer un contexto también de la realidad que estamos viviendo en cuanto al abordaje a estas temáticas que tanto preocupan. En cuanto al tráfico ilícito de estupefacientes, hasta el 12 de mayo sacamos una estadística, tenemos 2.242 procedimientos de infracción a la ley de drogas, en la cual hasta la fecha se han incautado más de 14 toneladas, 2.500 kilos de las 3 principales drogas. Esto se suma 139.383 unidades de cannabis sativa, plantas, y el departamento de un laboratorio clandestino. En cuanto a estructuras criminales intervenidas, se han intervenido un total de 79 bandas y 17 organizaciones criminales por ley 20.000 y lavado de activos. En cuanto a drogas de síntesis, tenemos a la fecha la incautación de 638.694 unidades de este tipo de drogas. Detenciones por la ley 20.000 hasta la fecha se han realizado 1.841 detenciones. También se ha abordado el tráfico en pequeñas cantidades, como ya muchos conocen, con el plan MT0, el que hasta la fecha tiene una estadística de 1.312 procedimientos, que ha permitido la reducción de 535 puntos de venta y se ha logrado la detención de 1.047 personas. En cuanto a esta droga incautada por estos procedimientos de tráfico en pequeñas cantidades, corresponde a 274 kilos, 500 gramos, 139 armas de diferente tipo y calibre, y alrededor de 364.000 millones de pesos en efectivo, todo lo cual ha sido puesto a disposición de los tribunales de acuerdo a los procedimientos realizados. En lavado de activos hemos tenido 109 decretos de investigar, deteniendo a 41 personas por este delito, y se ha incautado un patrimonio a estas personas de 221.596.000 pesos. En la ley de control de armas, durante el presente año se han incautado 515 armas de diferentes tipos, lo que representa un aumento de un 11% respecto a las 463 armas incautadas en el año 2021. Corresponde 400 de estas armas de fuego convencional, 85 armas de fogueo modificadas para un disparo convencional, lo que representa también un 44% respecto al año anterior, además de 30 armas hechizas. En cuanto a las bandas intervenidas, corresponden a 6 asociadas a 37 personas y una organización criminal vinculada con 16 personas integrantes de esta organización. Delitos contra las personas, la familia, la moralidad pública y la integridad sexual. Se ha concurrido a 320 concurrencias por homicidio, 10 de ellas femicidios, lo que corresponde a un 87% de esta modalidad, en este delito, y se ha logrado la detención de 191 personas por estos hechos.
En cuanto a lesiones, abuso sexual y violación, se han detenido a 540 personas en virtud a órdenes de investigar, detenciones y procedimientos por flagrancia en concurrencias que se ha solicitado a esta brigada especializada. Delitos contra la libertad e intimidad de las personas, tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, se han realizado un total de 8 procedimientos en los cuales se han detenido a 18 autores de esto y 18 víctimas también se han custodiado respecto a esta diligencia. Delitos contra la propiedad, hay 70 procedimientos en esta modalidad de delitos: robos, hurto, receptación y porte de elementos para la comisión de delitos, lográndose la detención de 160 personas a la fecha, y se logró la intervención de 29 bandas asociadas a esta modalidad de delito, con 138 personas, además de 2 organizaciones que estaban compuestas por 21 sujetos. Se ha logrado la recuperación de 14 vehículos con un avalúo de 263.000 millones de pesos, lo que debemos sumar una diligencia realizada en estos últimos días en la ciudad de Chillán, que también tuvo muy buenos resultados y que si es necesario podemos dar el detalle, porque hubo una intervención masiva ahí de varios domicilios en la cual se logró la detención de 32 sujetos que se dedicaban al robo y clonación de vehículos, lo que nos permitió incautar 110 vehículos, los cuales habían sido producto de estos delitos. 13 armas de fuego, munición y alguna droga también asociada a esta banda criminal. Respecto a los delitos económicos, se han realizado un total de 15 procedimientos y la detención de 23 personas. Delitos medioambientales, se han desarrollado 43 procedimientos y se ha logrado la detención de 142 personas, siendo principalmente delitos que tienen que ver con infringir las normas higiénicas y de salubridad, artículo 318, contra la salud pública, artículos 313, 315 y 317, y otras infracciones a la ley 18.892 de pesca. Y delitos informáticos, se han recibido 359 denuncias por esta modalidad de delitos, se ha desarrollado uno en flagrancia. Además, se han detenido 5 personas por delitos de mayor connotación social informáticos, siendo estos espionaje informático, artículos 2, 4, la ley 19.223, sabotaje informático, artículos 1, 3 de la ley 19.223, y le siguen en menor cantidad diligencias realizadas por phishing, grooming y farming. Si es necesario también podemos detallar cuáles son los detalles de esa modalidad de delito por esa vía. Y las órdenes de investigar y denuncias por este tipo de delitos que están validados hasta el 30 de abril tienen, porque se hacen cada 15 días esta estadística, como les decía, 359 hasta la fecha. Eso a grandes rasgos por el tiempo que me dan. No sé si prefieren que me explaye en algunos aspectos, presidente. Muchas gracias, señor director general. Le ofrezco la palabra respecto a consultas al diputado Pulgar, que tiene un par de... ¿Alguien más? Que es el diputado Pulgar, el diputado Joanet, el diputado Videla. Y también pido palabra. Y diputada Fríes. Esos 4 diputados en un principio. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al director de la Policía de Investigaciones, señor Sergio Muñoz, por estar en esta comisión. Y bueno, ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Bueno, dentro de la preocupación que tenemos como parlamentario, pero también como ciudadano, es el tema de la mutación de la criminalidad que se ha generado, y sobre todo desde el año 2017, que viene mutando o viene imitándose a lo ocurrido en Centroamérica y Norteamérica, hoy ya instalado en Chile. ¿Bajo qué criterio, director, los funcionarios de la PDI están distribuidos a nivel nacional? Esto es atendiendo al grado de criminalidad por sector. Eso es una pregunta. La otra es respecto a la unidad especializada. Usted indicó ahí a varias del cibercrimen, delito económico, pero uno que viene del ámbito de la criminalística forense, y hemos conocido el trabajo de la Brigada de Homicidio y también del Laboratorio de Criminalística de la PDI. ¿Cuál es suficiente la actual dotación que tienen en esta unidad especializada atendiendo
a la cantidad de denuncias y requerimientos que hoy tiene el Ministerio Público respecto a delitos de alta connotación. Quiero poner solamente la cifra. Los robos a delitos a lugar habitado o destinado a la habitación o a casas, en términos comunes, llegaba en el año 2007 casi al 90%. Hoy día eso no ha variado mucho. Y el archivo provisional, el argumento es por falta de antecedentes. La Policía de Investigaciones sigue teniendo este déficit de especialistas en esa área. Y finalmente, para no extenderme, si los méritos y antigüedad siguen siendo prioridad para el ascenso del personal de la Policía de Investigaciones. Eso, director. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Pulgar. Le vamos a dar la palabra al diputado Joanet para que conteste esas dos intervenciones, luego al diputado Villela y al diputado. Por su intermedio, presidente, saludar al director general y hacerle un par de preguntas muy concretas. La PDI hace un tiempo atrás trató de entrar a un sector en la Araucanía. Le pido a mis colegas diputados que... Le pedimos silencio. Sí. Gracias. Bueno, ahora le comienzo a hacer de nuevo la pregunta. Se hizo un operativo en Temucuicui que fue... lamentablemente significó la pérdida de un funcionario y ahí en términos objetivos tenemos plantaciones de marihuana y eso es real y ustedes lo saben mejor que yo. La pregunta por qué y si es que la Policía de Investigación está trabajando para efectivamente tener una unidad especializada en materia del delito y de la delincuencia rural, toda vez que efectivamente fue un fracaso lo que ocurrió ahí. Estamos hablando de 800, 900 funcionarios y en definitiva no se logró el objetivo, ¿no? Y ahí hay personas que fueron posteriormente detenidas, el caso del señor Huenchuyán, y después se le dejó se le liberó y finalmente este señor está ahí en la comunidad. Entonces mi pregunta es si usted señaló una serie de organismos que tiene dentro de la PDI, pero lo que no escuché, dado, me imagino que habrán evaluado el fracaso de esta operación, si es que están evaluando efectivamente respecto del delito rural, crear una unidad que sea especialista en esto, porque si no, en definitiva, van a haber lugares del país donde no se puede entrar, y eso no puede ser. Cuando hay una orden judicial se tiene que entrar. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Joanet. Si es tan amable, señor director, contestar estas dos interrogantes de los diputados Pulgar y Joanet. Luego, la diputada Frías y el diputado Videla. Sí, por supuesto. Bueno, nuevamente saludar al diputado Pulgar. Efectivamente, se ha observado esta mutación del delito y lo sabemos y lo hemos visto en cuanto a la modalidad que se está utilizando hoy día para cometer ilícitos. Podemos decir, de acuerdo a la experiencia que acumulamos con respecto a nuestras investigaciones, que la tasa de incidencia de estos delitos quizás no sube tanto, lo que sube es la violencia. Y la violencia está dada por más uso de armas, por más acceso a este tipo de elementos para disputa de territorios, por ejemplo, bandas que se han conformado en los barrios y que los vemos en estas intervenciones que hemos realizado y que tiene que ver un poco con esta posibilidad de modificar armas de fantasía, ¿cierto? Que bajo una pequeña intervención técnica ahí les permite adaptarlas para hacer disparos convencionales. Una cierta cantidad de disparos convencionales, y eso claramente dificulta también estas pesquisas y poder lograr hacer la trazabilidad en estos hechos, por cuanto no tienen una huella a los proyectiles como lo hacen las armas convencionales para poder establecer el vínculo entre el arma y el proyectil, y así también de quienes las utilizan. Entonces, efectivamente, la forma de abordar esto y el criterio de las dotaciones que consultaba el diputado no está dado por mover más gente a ciertos lugares. El delito hoy día, nosotros hemos establecido que es transversal, ocurre en todas las partes del país, puede desarrollarse con la misma intensidad, y sabemos que hay ciudades donde no se acostumbraba a ver operaciones de secuestros, por ejemplo, y extorsión, y lo vivimos cuando desbaratamos una banda denominada el Tren de Aragua, cierto que
participaba de la trata de personas y de explotación con fines de explotación sexual en Puerto Montt, y está vinculada a una operación que también se materializó en Iquique. Los mismos participantes de esta banda, por lo tanto, no significa poner más gente en ciertos lugares. Sí nos estamos moviendo a los lugares donde se produce la contingencia, desplazamos los equipos especialistas y todos los que sean necesarios, todas las capacidades puestas a disposición de estos fenómenos. Y es así como las intervenciones que realizamos para concretar estas grandes operaciones policiales nos permite hacer resultados como los que les mencionaba hace un par de días atrás en Chillán, una organización criminal compuesta por 32 personas, en las cuales simultáneamente se hacen estas detenciones masivas. Se logró incautar estos 110 vehículos, producto de robos y de falsificaciones, estafas, hay lavado de activos involucrado. Por lo tanto, estamos hablando de una organización criminal, pero para desbaratarla no necesitamos solamente a la Viro de Chillán, sino que movimos a nuestra gente de operaciones especiales, nos apoyamos con la gente de la jefatura de crimen organizado, las brigadas de robo que están cercanas. Nos planificamos de esa forma para asegurar estas operaciones. Entonces, no está dado por la necesidad de mover más gente o menos gente según ciertos sectores del país. Somos 12.800 integrantes de la PDI, de los cuales alrededor de 8.000 somos la fuerza operativa, digamos, que realiza esta labor. En cuanto a cibercrimen, hubo una consulta ahí. Esta jefatura nacional se ha dispuesto principalmente por eso, porque advertimos que hay muchos delitos, estaba aflorando esta modalidad de delito, y es necesario ya no atacarlos desde un nivel central, sino que extenderlo a nivel de todo el país, y estamos realizando esas gestiones para que por lo menos en cada región tengamos 1 o 2 funcionarios que se dediquen exclusivamente a este tipo de delitos, obviamente siempre con el apoyo desde el nivel central. Me hablaba de la falta o la eventual carencia de funcionarios especialistas en delitos de homicidio, ¿cierto?, y del laboratorio. Bueno, siempre es necesario poder incorporar gente para reforzar estas unidades que tienen bastante contingencia, sobre todo las brigadas de homicidio, que además de trabajar estos hechos, también mantienen equipos que son los que desarrollan diligencias de derechos humanos. Entonces, se van obviamente haciendo necesario también mover gente, reforzar desde las unidades territoriales a estos equipos para que no merme el desarrollo de sus actividades. En cuanto a peritos, tenemos hoy día un déficit de 59 peritos que claramente son gente que va migrando de la institución por mejores expectativas, ¿cierto?, o porque tienen otros proyectos, y es necesario reincorporarlos y hacer nuevas contrataciones, y hay hoy día un concurso para ello. Estamos trabajando en eso para poder integrar también nuevas especialidades conforme a las realidades delictuales nuevas que hay hoy día en el país. Para el diputado Jonet, yo, diputado, no hablaría de un fracaso en el operativo de Temucuicui. Sí, efectivamente es un hecho muy lamentable al cual estamos expuestos durante toda nuestra carrera, ¿cierto? De hecho, somos quienes juramos hasta rendir la vida si fuese necesario en nuestras actividades. Por lo tanto, es un riesgo inminente a diario lo que realizamos. Sin embargo, hay mucho que aprender de ese operativo, pero quiero comentarle que este operativo se planificó como un operativo antidroga. Y si hoy día sabemos que en las comunidades hay plantaciones de marihuana, hay cosecha de esta droga, que también se incautó en ese operativo en grandes cantidades y que significaron las órdenes de detención para la persona que usted también mencionó, se puede considerar, digamos, que efectivamente se hizo un operativo en un lugar que no está limitado para el desarrollo de operaciones policiales. El operativo antidroga, según el estándar internacional, se requieren 33 funcionarios para irrumpir en un domicilio por droga. Por lo tanto, si sacamos la cuenta, en ese operativo se irrumpió 33 o 34 lugares, lo que da un porcentaje casi de 900 funcionarios. Ahora, las condiciones claramente
nos jugaron en contra. Hubo que adaptarse o adecuarse a condiciones a las cuales no estábamos acostumbrados. Somos una policía que tiene mucha experiencia en operaciones urbanas, pero en este caso tuvimos este lamentable hecho que claramente nos ha hecho reorganizarnos, y hoy día en la macrozona sur hemos dispuesto una estrategia para hacer abordaje a estos delitos que son tan difíciles de dilucidar por el alto estándar de prueba que se exige, ¿cierto? Y las dificultades que tenemos también para trabajar en los sitios de suceso. La Policía de Investigaciones no cuenta con el equipamiento para irrumpir en estas comunidades bajo estrictas medidas de seguridad, no el suficiente, y por eso las operaciones que realizamos generalmente las hacemos junto a Carabineros, que nos aporta con los blindados, en el estado de excepción también con los implementación logística que mantienen las Fuerzas Armadas que estuvieron presentes en la zona. Entonces, sí, hay mucho que aprender de este episodio que vivimos, que es parte también de cómo hemos ido desarrollando o creciendo en la institución para estar a la altura de las necesidades y las demandas de la gente. Con respecto a la orden de detención que se logró de este señor Huenchuyán, efectivamente se cumplió esa orden de detención, se puso a disposición de los tribunales, lo hizo nuestra policía con ninguna cuestionamiento respecto a la forma en que se detuvo, pero quedó en libertad, y después, bueno, es más difícil poder lograr esa detención cuando se dispuso ya, una vez que él había ingresado a estas comunidades, es muy difícil ubicarlo allí, pero se sigue trabajando en ello. Las facultades las adecuamos de acuerdo a cómo se nos presenta, porque claramente para irrumpir en un domicilio hay que tener facultades especiales. Y esas eran las dos preguntas, no sé si respondí. Señor director, entonces, para ser concreto, entiendo que no hay una brigada especializada como solicitaba el diputado Jonet, o no se está estudiando alguna unidad especializada en violencia rural. Y en segundo lugar, hay una pregunta pendiente del diputado Bolgar que dice relación con los ascensos, si es en función del mérito o la antigüedad. Los ascensos se dan... Disculpe, director, sobre el punto, señor Muñoz, cuando se generó el operativo de Temucuicui, usted era el jefe nacional de inteligencia, mano derecha del señor Espinosa. O sea, aquí no hubo un trabajo de inteligencia previo a la irrupción en Temucuicui. ¿Y qué pasó con el sumario de esa diligencia, por favor? Gracias. Señor director. Sí, efectivamente hay un trabajo, todos los operativos policiales se hacen con un trabajo de inteligencia previo, ¿cierto?, que se pone a disposición para la toma de decisiones y para la planificación de estos operativos. Esta eventualidad, ¿cierto?, que es lamentable para la institución, claramente responde a un proceso mal llevado durante la operación, pero no se necesitaba una inteligencia especial para saber que siempre el ingreso a estas comunidades tenía esa dificultad, y que se recibían a balazos, o que se cortan árboles, y que se limitan la posibilidad de estos caminos. Entonces, es obviamente un hecho eventual que lamentamos, pero que no tiene que ver con que se haya puesto o no información previa para la toma de decisión. En cuanto a los ascensos, el mérito está dado por las calificaciones de los funcionarios, y es un proceso natural que dependiendo de estas buenas calificaciones se van optando a los cargos superiores, y en la medida de que se van dejando los cargos por egresos, por antigüedad y mérito, es como desarrollamos nuestra asignación de cargos superiores. Muchas gracias, señor director general. Tengo la palabra solicitada del diputado Videla, y luego de la diputada Fríes, y después la diputada Plasencia. Diputado Videla. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar, director de la PDI, a mis colegas presentes en esta comisión. Bueno, primero quiero consultar, pero de forma concreta, que pudiera mencionar cuántos funcionarios tiene en la región de Antofagasta, la cual yo represento, y también cuál es el trabajo que realiza en las fronteras. Le quiero decir que yo de Casumí he estado 4 veces en la frontera, he conversado con funcionarios de la PDI,
y muchos de ellos también solicitan una mejor coordinación y también la infraestructura para poder estar en algunos sectores. No solamente la PDI, sino que también carabineros, militares no cuentan con cámaras para poder estar en esos lugares. Y también, tercero, ¿cuál es el trabajo que realizan para prevenir el robo de vehículos? Esas son las 3 consultas que tengo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Videla. Tiene la palabra la diputada Fríes, luego la diputada Plasencia para terminar con esta ronda de preguntas. Gracias, presidente, y por su intermedio un saludo al director general de la Policía de Investigaciones. Mi pregunta es súper corta, pero revisando el otro día la ley de control de armas, me di cuenta de que al parecer, y quisiera preguntarle al respecto, la Policía de Investigaciones no tiene facultades de fiscalización respecto del porte y tenencia de armas. Quisiera que me detallara un poco más si eso es efectivo, y también estuve leyendo que había disposición de la Policía de Investigaciones de incorporarse eventualmente al trabajo de fiscalización. Eso, muchas gracias. Le agradece mucho su pregunta y su concreción, diputada Fríes. Tiene la palabra la diputada Plasencia y luego el diputado Castro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar también al director general de la PDI, a los y las colegas presentes de forma telemática y presencial. Consultas, ¿ya? Yo quisiera saber cuáles son los niveles de coordinación que existen hoy día entre las policías para la persecución de delitos y evitar, en muchos casos, la doble función que realizan para hacer un trabajo efectivo de acuerdo a los objetivos de ambas instituciones, ¿ya? Y sobre todo con la alta criminalidad asociada a un poder de fuego que estamos viendo absolutamente sobrepasado en muchas comunidades, tanto urbanas como rurales. Eso como primera cosa. Lo segundo, voy a insistir sobre la pregunta que ya se realizó sobre la distribución de funcionarios y funcionarias y los roles que se les asignan. A través de su intermedio, presidente, solicito que el director general pudiera hacernos llegar la información relacionada con estas preguntas en particular por regiones. Evaluación, por su intermedio, presidente, si el director general pudiera hacer una breve evaluación del sistema de inteligencia que posee la institución para lograr detectar el crimen organizado. Acá ya se han dado ejemplos lamentables y trágicos de cómo algunas cosas no solo no funcionan, sino que además terminan con personas muertas, asesinadas, y por tanto no es un tema menor, no es un tema liviano, ¿no? O sea, lo sabemos. Así es que quisiera que el director general pudiera hacer al menos una breve evaluación para esta comisión y nosotros poder comprender algunas cosas que hasta ahora no han sido clarificadas. Y además preguntarle acerca de los delitos de connotación sexual y violencia de género que atiende la institución, y sobre todo la capacitación que poseen los y las funcionarias para acudir de manera adecuada ante las víctimas. Sabemos que esa es una de las falencias y esperamos que frente a las situaciones que lamentablemente nos toca conocer en nuestros distritos, pudiéramos tener claridad sobre cómo se están poniendo al día respecto del tratamiento de estos temas. Gracias. Gracias, diputada Plasencia. Para terminar esta ronda, diputado Castro. Gracias, presidente, por su intermedio. Preguntarle al director que pudiese ahondar muy brevemente con respecto a las armas de fogueo. Nosotros presentamos un proyecto hace muy poco para subir penas y en fondo hacer un poco más difícil la adquisición de este tipo de armas. ¿Qué tan importantes son en las pesquisas hoy en día, dado lo que usted comentaba, que son transformables a armas de fuego con poder de ataque? Gracias. Muchas gracias, diputado Castro. Señor Muñoz, director general. A ver, la primera que quisiera, reforzar algo que no respondí, fue que el sumario que aún está en trámite. Yo soy la última instancia que conoce esos antecedentes, soy el que resuelvo el dictamen final, así es que aún se está tramitando. No podría anticiparme a decir algo respecto a eso. La coordinación con las policías,
No. Primero, a la diputada Plasencia, con respecto al control de armas, sí, qué tan efectivo es para nosotros incorporarse en estos nuevos reglamentos, que seamos también fiscalizadores. Siempre es bueno, pero desde el punto de vista de la investigación, que nos permite a nosotros ir a hacer la incautación de estos elementos para hacer la trazabilidad, que es lo que hacemos a través de el análisis criminal y buscando siempre el fondo de esta situación y no quedarse solamente con encontrar un arma y poder retirarla de poder de alguien que infringe la norma. Eso hoy día claramente va a ser una herramienta que nos va a permitir mejorar nuestras capacidades en el desarrollo de las investigaciones, porque como policía investigativa es la capacidad que tenemos. O sea, yo no me puedo ser irresponsable en comprometer a hacer una fiscalización tan efectiva con 8.000 funcionarios que realizan investigaciones policiales y, como ya lo dije, dadas las contingencias que tenemos hoy día a nivel nacional, nos movemos en bloque para atacar estas contingencias donde se están produciendo en las diferentes partes del país. En cuanto a la coordinación con las policías, que se hizo la consulta, siempre hay una coordinación efectiva en este sentido de apoyarnos en medios logísticos principalmente, sobre todo en estos operativos que se han hablado, en estos operativos masivos donde a lo mejor no hemos tenido la capacidad logística, hemos tenido también el apoyo de carabineros para irrumpir en estos sectores, porque no tenemos vehículos blindados, por ejemplo, para ese trabajo, o para trabajar los sitios de suceso que se producen al interior de estas comunidades donde somos víctimas o podemos ser víctimas de ataques desde lugares indeterminados, desde los follajes de los del bosque. Es muy difícil determinar a veces cuáles son el lugar de donde vienen estos disparos. Y en ese sentido, siempre las coordinaciones han sido para esos efectos. Con respecto a mejorar estas capacidades, ya lo hablaba, estamos en un proyecto de firmar convenios con las fiscalías regionales. Ya lo hemos hecho en 5 regiones y esperamos suscribirlo en 3 regiones más en este modelo de investigación preferente que justamente busca eso, especializar o profesionalizar más bien los procedimientos, pero principalmente hacernos cargo de los delitos de más alta connotación y de crimen organizado principalmente. La cantidad de funcionarios en Antofagasta, para el diputado que hizo la consulta, tenemos alrededor de 280 funcionarios en la dotación de la región. En extranjería son 24 en Calama y 14 en Antofagasta, los que realizan el control regular migratorio. Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, tenemos una capacidad total de 38 funcionarios en extranjería y policía internacional. Me he preocupado de reforzar las capacidades logísticas en frontera, vehículos. Tenemos hoy día la dotación necesaria, siempre se requiere a lo mejor de reforzar, pero también estamos trabajando en mejorar esas condiciones, sobre todo en aumentar las capacidades humanas en el control migratorio, y se están especializando asistentes policiales para que operen con esa labor y de manera tal de que sean supervisados por oficiales y así liberarlos para otras labores de mayor intensidad. Con respecto a las armas de fogueo, esta modificación que se hizo en la ley, claramente ha sido una herramienta sustancial para el desarrollo de nuestras operaciones. Hace unas semanas atrás dábamos cuenta ahí de una incautación que se hizo de estas armas que no estaban cumpliendo con la norma, y claramente sacamos de las calles alrededor de 200 armas que podrían haber sido modificadas y que llegaran a manos de delincuentes en la población. No sé si falta... Nos falta, respecto a la consulta del diputado Udela, con el tema de los robos de vehículos en el norte, en Antofagasta. También respecto a las consultas de la diputada Plasencia en cuanto a la distribución regional por funcionarios, y ahí yo me atrevería a solicitarle si nos pudiera hacer llegar esa información por escrito
a la comisión, señor director, sería re importante. Y además hay otras dos consultas planteadas por la diputada Plasencia en orden a una breve evaluación del sistema de inteligencia, cómo está funcionando el sistema de inteligencia en crimen organizado, y respecto a los delitos de mayor connotación sexual que se ha hecho para especializar esa materia, señor director. Esas son las tres preguntas que quedan pendientes. Ya, con respecto a los robos de vehículos ocurridos en el norte, efectivamente hay investigaciones que se llevan en curso, hay operaciones que se han realizado con éxito de acuerdo al resultado de estos del desarrollo de investigaciones, pero para mí es difícil poder ahondar en estos temas, porque son investigaciones que no pueden publicitarse, y de hecho hay cuestiones que quizás con su anuencia, presidente, podrían ser remitidas personas, digamos, directamente, con cantidades de funcionarios y cómo nos estamos moviendo, sabiendo que además eso impacta negativamente en el desarrollo de las funciones. Vuelvo a insistir, las cantidades de dotaciones a nivel nacional están dadas por las capacidades que tenemos de estos 12.800 integrantes en todo el país, desplegados en las cabeceras de regiones, y la forma de suplir estas necesidades en número la suplimos con especialidades que las ponemos a disposición cuando hay contingencias en los diferentes lugares. No sé si se entiende esa idea, pero es lo que he tratado de instalar como esa es la forma que lo estamos haciendo hoy día. En cuanto al sistema de inteligencia, toda la inteligencia, toda la información que se recaba para el éxito de operaciones, creo que está dada por los resultados. Estaba haciendo una breve exposición de los grandes operativos que hemos realizado en el último tiempo, donde se han desbaratado bandas muy violentas, bandas que están compuestas principalmente por extranjeros, que tienen también un modo operandi mucho más violento al cual estábamos acostumbrados, compuestas por ni siquiera por nacionales. Hay nuevos delitos que han aflorado a través de esto, porque esto ya es global, el delito es global, y por eso que hacíamos énfasis también a nuestras relaciones con las policías a nivel mundial a través de Interpol, de Europol y la necesidad de hacer operaciones conjuntas. Hemos hecho operaciones aquí en Chile que han evitado que se instalen carteles a realizar operaciones, y eso se ha publicitado, pero no se puede entrar en detalle, obviamente por la naturaleza de ello. Pero si hablamos del cartel de Sinaloa, donde hay estructura, donde se maneja mucho dinero, donde se manejan sicariatos, donde se manejan secuestros, extorsiones, y evitamos que se instalen en Chile, yo creo que son labores efectivas que se han desarrollado gracias a labores de inteligencia. Quizás se pudiera evaluar que no estamos en el óptimo 100%, y claro, siempre es perfectible, y estamos cada vez tratando de mejorarlo con esta oficina nacional, Senacrim, que se coordina con estas OFAN regionales, que es donde concentramos toda la información, la evaluamos, la analizamos y la ponemos a disposición de las unidades que lo necesitan para realizar estos operativos policiales. Entonces, yo me quedaría con no es una idea, estos son hechos concretos. Pues nosotros lo que hacemos es mediatizar resultados. No podemos hacer del desarrollo de las investigaciones, pero creo que hay ya evidencia de que hemos impactado en estas grandes organizaciones, y en este último tiempo da cuenta de eso. Cuando hablamos de una brigada de sustancias químicas que logra hacer una incautación de más de 1 kilo de una droga que no era conocida en Chile, creo que está funcionando la inteligencia. Evitamos que la clormetcatinona, que es el nombre de esta droga, llegara a consumo en nuestro país. Y eso tiene que ver con este trabajo de análisis, este trabajo de información que
funciona en los departamentos de inteligencia, tanto de la Jefatura Nacional Antinarcóticos como de la Jefatura Nacional de Inteligencia. No sé si respondo a la pregunta. Sí, muchas gracias, director. Sobre el punto, el diputado Videla, y luego han pedido la palabra al diputado Leal y al diputado Romero. Diputado Videla. Muy cortito, porque sé que estamos rápido. Usted habló, director, de 280 funcionarios en la región. ¿Cuántos de esos 280 están en la frontera? Le digo porque yo conversé con 2 funcionarios de la PDI, 2 que están en la frontera, en este caso en Ollagüe, y la verdad no hay más. Entonces, por eso quiero que pueda ser preciso cuánto hay en la frontera, porque todos los días se roban autos y pareciera de que el trabajo no está siendo efectivo. Muchas gracias, diputado Videla. Señor director. Bueno, sí, le decía que con estos 280 funcionarios, hablaba de que solamente en Policía Internacional hay alrededor de 30 funcionarios que van rotando, ¿cierto? Y hacen turnos en frontera para hacer el control regular migratorio. Ellos no están custodiando la frontera para que no se roben autos, porque nuestra labor es investigar cuando ya se los robaron. Entonces, han habido operaciones que también las podría dar cuenta en un informe más detallado. En este minuto no tengo el dato, pero sí que se han detenido personas que han participado en estas organizaciones que se dedican a este robo y han sido puestas a disposición de los tribunales dentro de esas capacidades. Los turnos que se realizan son semanales, van rotando en estas unidades, pero es una pequeña fracción de la dotación general, porque el resto de los funcionarios obviamente desempeñan funciones en el resto de las brigadas que componen la región. Y bueno, y con respecto a y a los robos de vehículos, hay investigaciones que son las que tenemos que desarrollar, y cuando se hacen estas intervenciones se logran resultados como los que ya mencionaba, y los voy a volver a repetir porque de verdad que nos llena de orgullo hacer operaciones de esta envergadura, donde hay irrupciones masivas de más de 30 domicilios con 30 detenidos, 110 vehículos recuperados que fueron en algún minuto producto de robo, y eso da cuenta de una efectividad en el trabajo del análisis y desarrollo de la investigación. Muchas gracias, director. Finalmente le entrego la palabra al diputado Leal y al diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar al señor director de la PDI. Consciente que hoy día la PDI es una de las instituciones mejor evaluadas según todos los estudios, es una gran institución. Yo quisiera consultarle, director, yo soy de la Araucanía. ¿Cuáles son las dificultades que tienen hoy día principalmente? ¿Es un déficit de legislatura? ¿Falta ley de inteligencia? Los pocos resultados que hay en los múltiples atentados que ocurren todos los días. O sea, la preocupación ciudadana en la Araucanía es que todos los días hay atentados, pero no hay resultados, no se sabe quiénes son y hay poco eficacia policial. Entonces, preguntarle a su juicio cuáles son los problemas que ustedes se enfrentan para poder dar con los responsables de los atentados. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Leal. Finalmente tiene la palabra el diputado Romero. Gracias, presidente. Saludar a don Sergio Muñoz, director general de la PDI. Por su intermedio, presidente, contarle al señor Muñoz, yo estoy acá reemplazando a un colega, pero no quiero desaprovechar esta gran oportunidad que tengo de conocer y hablar con el director. Señor director, yo desde que usted asumió como director que le vengo solicitando una audiencia junto a 2 alcaldes de la comuna de mi distrito. Ambos alcaldes están dispuestos a poner al servicio de la PDI dependencia para una avanzada policial. El alcalde de Hualpén entrega 2,5 hectáreas en pleno centro de la comuna y tiene comprometidos recursos del gobierno regional para construir un cuartel tipo en la comuna, y no hemos tenido la posibilidad de conversar con usted. La semana pasada me confirmaron una reunión, pero los alcaldes no podían, así que me gustaría, si fuera posible, agendarla de vuelta de la semana distrital. Y no quiero terminar antes de una consulta. Se habla mucho, presidente, de la trazabilidad. Señor director, ¿cómo opera el sistema? ¿Cómo se puede ver la trazabilidad si desgraciadamente a nuestro país están ingresando mucho armamento y proyectiles en vía ilegal? ¿Cómo opera eso? La verdad es que me gustaría que nos clarificara. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Señor director, si fuera tan amable. Ya, lo primero,
En Araucanía, el principal problema que tenemos para el desarrollo de las actividades, palabras difíciles. Lo primero, claramente, sí, hay un déficit pensamos que de legislatura. El estándar de prueba que se nos solicita se nos hace bastante difícil poder concretar causa y además poder concretar resultados cuando el ejemplo más claro lo dio ahí un diputado. O sea, se llevó una detención en buenas condiciones y luego tenemos que volver a repetirla, no en las mismas con las mismas condiciones. Claramente se dificulta el trabajo y el desarrollo de esta gestión. En el sur hemos preparado esta estrategia para abordar diferentes temáticas con un sistema macrozona que conformamos tanto con la brigada con la Jefatura Nacional de Crimen Organizado y por el otro lado con la Jefatura Nacional de Inteligencia, que concentra todas las unidades de inteligencia y de brigadas de investigaciones policiales especiales, para tener un listado de la gente que son requeridas por los tribunales y hacer foco de estas personas para lograr sus detenciones en las mejores condiciones. Y por otro lado estamos desarrollando investigaciones que tienen que ver con el robo de la madera, que tanto preocupa allá, y de cuáles son los blancos de investigación que eventualmente pudieran ser los autores de estos atentados que se han llevado a efecto. Pero vuelvo a insistir, no puedo detallar los avances de estas investigaciones porque primero son reservadas y después porque van a entorpecer el resultado de las mismas. El diputado que consultó por esta avanzada, yo creo que no hemos podido reunirnos por temas de agenda. Usted misma lo decía, se agendó una y no estaban los alcaldes disponibles. En otras ocasiones yo no he estado disponible por otras actividades, pero toda la disposición para reunirnos. Sin embargo, decirle que de estos 12.800, tal como lo hemos dicho, 8.000 funcionarios que realizamos investigaciones, nos movemos a los sectores donde se requiere para poder hacer investigaciones contundentes, investigaciones de alto estándar, porque nos hemos comprometido a hacernos cargo del crimen organizado y las investigaciones complejas, y para eso estamos realizando estos modelos de investigación preferentes, ¿cierto? Entonces, hay lugares donde la estadística no nos permite, por una cosa de responsabilidad, instalar gente permanente ahí en los lugares. Sin embargo, estos problemas que se producen a veces en poblaciones, en sectores más apartados, los abordamos con investigaciones de microtráfico cero, donde en ocasiones hemos hecho estas intervenciones con 200, 300 funcionarios si necesario, los llevamos a los lugares y hacemos estas intervenciones masivas que tienen bastante buenos resultados. Creo yo, si hablamos de que en lo que lleva el año ya hemos impactado en 22 organizaciones criminales, hay resultados. Pero dispuesto a conversar con el diputado para ver la mejor opción. Muy bien. ¿Me permite? Diputado no Romero. Solamente darle mi nombre y apellido, porque el señor director no sabe mi nombre. Me llamo Leonidas Andrés Romero Sáez, director, para que lo anote, por favor, porque como no sabe mi nombre, muchas no lo voy a gracias. recibir. Lo que Gracias. pasa es que somos 155, entonces a veces ni yo me sé los nombres de los que se han incorporado, pero como el diputado seguramente 155, más Landeros somos 156. Oye, muchas gracias. Señor general director, yo hacerle una pregunta bien puntual. ¿Cuál es el número de funcionarios que tiene hoy día activos la Policía de Investigaciones? ¿Y cuántos de ellos se dedican a labores operativas? ¿Y cuántos de ellos a labores administrativas o back office? Lo dije previamente, diputado, somos 12.800, margen de funcionarios. Yo diría que estamos más de 12.800 y en un orden de aproximadamente 8.000 que somos los que realizamos la labor operativa. Ahora, el detalle, yo le pediría hacerlo directamente, le hago un informe de dónde están cada cual de estos funcionarios por razones son informaciones, yo creo que son medio delicadas. Muchas y no las gracias. tengo tampoco en este minuto, Sí. me da disculpar presente, pero tener claro cuántos son en cada. Muchas gracias, director general, por su exposición. Agradecemos el tiempo, además, y las consultas de las diputadas y diputados, y
le reiteramos la posibilidad de que las preguntas que quedaron un poco inconclusas, principalmente en temas de votación, si nos puede hacer llegar con el acuerdo de la comisión el informe por escrito a esta instancia. Muchas gracias, señor Muñoz, por su participación. Muchas gracias a usted, señor presidente, a todos los que conforman la mesa. Totalmente disponible para entregar esa información fina con números específicos. La verdad que en este minuto no venía con esa estadística, venía más a conversar respecto de cómo estábamos abordando estas nuevas modalidades de delito, ¿cierto? Y este aumento de violencia. Y cuáles son las principales capacidades que tenemos, como se los dije, con esta servicio de análisis policial, la cooperación internacional, en las oficinas de análisis que tenemos en las regiones y estos modelos de investigación preferente que nos permiten hacer investigaciones más contundentes y tener estos resultados que están a la vista y que creo que han generado esa confianza de la comunidad que nos tiene bien evaluado. Muchas gracias. Muchas gracias, director general. Yo planteaba el número solo a modo de comentario con los miembros de la comisión, porque me pasa lo mismo con Carabineros. O sea, cómo somos capaces de generar un Ministerio de Seguridad Pública y que efectivamente, al igual que en la reforma procesal penal, los policías se dediquen a labores de policías. O sea, aquí casi un 40% de los funcionarios de la Policía de Investigaciones se dedican a funciones que no son operativas. Entonces, si nosotros somos capaces de generar, y entiendo que el gobierno del presidente Boric le da prioridad a un Ministerio de Seguridad Pública para que administre los recursos, tanto de Carabineros como de la Policía, en Carabineros son del orden del 20 o 25%. Entonces son 18.000, son casi 25.000. Nunca un ministerio va a tener 25.000. Por eso es importante un Ministerio de Seguridad Pública que establezca, además una opinión personal, me salgo un poco del tema, la única manera que haya una adecuada sujeción al mando civil es cuando los recursos efectivamente los maneja el mando civil. ¿Te fijas? Entonces, por eso hacía esa pregunta. Vamos a continuar con la tabla y lo despedimos, ¿sí? Despedimos al señor director y también al jefe nacional de gestión estratégica, el prefecto Eric Menay. Y vamos a dar lugar al segundo punto de la tabla, que tiene por objeto comenzar la discusión general del proyecto de ley en moción de los diputados señores Luis Maya, que nos acompaña el día de hoy, don Vlado Mirosevich y Sebastián Videla, que también nos acompaña, y de la diputada señora Anisa Astudillo, que modifica el Código Procesal Penal para permitir la ampliación del plazo de detención en los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes y que su solicitud y otorgamiento se hagan por cualquier medio idóneo. Este es el boletín número 14.877-07 que está calificado de urgencia simple. Y por eso queremos oír la opinión respecto de esta iniciativa, el diputado Maya. No. Ahí sí. Ahí está. Y justo en Romero se ve con la mano. Gracias, presidente. Buenas tardes. Por su intermedio, saludar a las colegas, los colegas diputados, diputadas y funcionarios y funcionarias del Congreso que nos acompañan. Presidente, el artículo 132 del Código Procesal Penal, que hace referencia a la comparecencia judicial, establece que luego de la detención de un individuo se debe formalizar la investigación y solicitar las medidas cautelares que procedieren, siempre que el fiscal contare con los antecedentes necesarios. En el caso de los delitos de trata de personas, muchos de esos antecedentes no logran ser recabados oportunamente, ya que por la naturaleza de la geografía del norte, se hace muy difícil que un fiscal y las policías logren juntar los antecedentes necesarios y trasladar a las personas detenidas en menos de 24 horas ante un juzgado de garantía. Si bien el artículo 132 del Código Procesal Penal permite una ampliación del plazo de detención por 3 días, si el fiscal quisiera solicitar una ampliación del plazo de detención para recabar mayores antecedentes, está obligado a trasladarse en menos de 24 horas ante el juez de garantía competente y formular dicha solicitud, lo cual entorpece gravemente las labores investigativas del fiscal. ¿Qué hace este proyecto? Para las detenciones por delito de trata de personas, el proyecto establece en el artículo 132 del Código Procesal Penal una remisión expresa al artículo 9 del mismo código, el cual permite solicitar la ampliación del plazo por cualquier medio idóneo,
lo que en la práctica implica que se pueda solicitar la ampliación del plazo de detención por teléfono o correo electrónico, por ejemplo. El fiscal llama al juez y solicita la ampliación. Esta fórmula legislativa ya ha sido utilizada en el Código 39 de la Ley 20.000 de drogas. El artículo 39 hace una remisión expresa al artículo 9 del Código Procesal Penal, permitiendo que para los delitos de la Ley 20.000 la solicitud de ampliación del plazo de detención pueda realizarse por cualquier medio idóneo, llamada telefónica. Alguien podría decir que esta reforma no es necesaria porque para eso ya existe el artículo 9 del Código Procesal Penal y solo debe ser aplicado. Pero por una cuestión de práctica judicial es necesaria la remisión expresa. El fiscal de Arica nos ha transmitido que el único caso en que los tribunales permiten la ampliación del plazo por vía telefónica es en los delitos de la Ley 20.000 por contar con remisión expresa. En todos los otros casos, los jueces no utilizan el artículo 9 del Código Procesal Penal. Como expliqué anteriormente, hay que tener en consideración la especial geografía existente en la zona norte. La frontera misma, que en los hechos es donde se detiene a la mayoría de las personas en flagrancia por los delitos en comento, por cierto, consideran las difíciles condiciones climáticas de las fronteras y el camino desde donde son sorprendidos hasta el juzgado de garantía competente. Generalmente tienen que caminar varias horas y con alto riesgo, tanto para los policías como también para los mismos detenidos. Un claro ejemplo de esto es Bisbiri. En la localidad de Bisbiri, donde comienza Chile, nos encontramos con condiciones geográficas extremas, ubicada a 5 horas de distancia de la ciudad de Arica. En esta zona no existe cobertura de internet y durante las precipitaciones estivales, o el llamado coloquialmente invierno boliviano, hay fuertes lluvias y tormentas eléctricas. La situación que se ve aún más complicada cuando entre las víctimas existen niños, niñas o adolescentes, pues lo primordial es verificar su estado de salud. En las condiciones actuales, esa prioridad se ve amenazada por no poder efectuar la solicitud de ampliación de plazo de detención de forma expedita. Esta ampliación beneficia al Ministerio Público, a las víctimas y a la investigación. Por último, es importante tener presente que muchas veces el Ministerio Público se ve forzado a solicitar medidas cautelares más restrictivas por el hecho de no contar con los antecedentes suficientes para realizar una correcta presentación en el control de detención respectivo al existir un plazo tan breve. Esto se evitaría con esta herramienta propuesta. Presidente, además de esta exposición, le quiero solicitar a la comisión que puedan exponer en esta comisión los fiscales de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. De ellos van a encontrar una información muy legítima sobre lo que está pasando y sobre los procedimientos y cómo ayudaría esta modificación, este proyecto de ley a su trabajo. Y quería pedirle también a esta comisión que se pueda, ojalá, votar este proyecto en la próxima comisión, dado que es una modificación pequeña, de fácil despacho y por la urgencia permanente que mantienen las regiones fronterizas del norte de nuestro país. Eso, presidente y colegas, diputados y diputadas. Yo estoy 100% de acuerdo, y sin duda comparto las palabras, o sea, no solamente por el hecho de que sea urgente, sino que también efectivamente es de fácil despacho, o sea, de un artículo. Pero me gustaría sí que pudiéramos también tener muy breves, si pueden ser 5 minutos de exposición, al fiscal allá, a la fiscal de Antofagasta, como dijeron los diputados. Yo creo que es importante escuchar también las regiones que están con mayores problemas y donde se hace el mayor tráfico a nivel fronterizo.
Por eso digo yo que es importante que un fiscal exponga y un defensor también exponga. Pero no más que eso. Te fijas que ellos elijan a quién. Elijan un fiscal, que los mocionantes elijan un fiscal que venga a exponer. Hay dos alternativas. También un defensor regional que coordine esa materia. Y también, creo yo, dada la importancia, puede ser que eventualmente a través de una indicación haya algún otro tipo de delitos que también requieran la misma operatividad del artículo 90 del 20.000 y que podría ser una indicación precisa. Por eso también invito a las diputadas y diputados que si efectivamente existe una problemática similar, no solo en la zona norte, sino en cualquier punto del país, en orden a que, en definitiva, que la modificación es bien concreta, es que la forma de notificar o de solicitar la ampliación sea por cualquier medio idóneo, claro, porque como expresamente está únicamente en la 20.000, también se requiere que esté expresamente en esta otra y hay una remisión expresa, también lo vamos a proponer en la siguiente sesión. Claro, presidente, solo a acotar que nuestra región, la región de Arica-Parinacota, tiene dos fronteras, que es la frontera con Perú y la frontera con Chile. En Bisbiri se encuentra el hito tripartito, de hecho. Sí. Bueno, en la frontera Bolivia-Chile-Perú hay un hito tripartito que es da cuenta de este compartir de fronteras que tenemos. Sí. Y yo creo que en ese caso, si es que van a invitar solo a un fiscal, sería bueno que viniera el fiscal de la región de Arica-Parinacota, dado que la complejidad de tener dos fronteras es mucho más grave que tener una sola, sin desmerecer también a las otras regiones que mantienen problemas de crisis migratoria en la otra frontera. Es que yo lo que entiendo es que ambos van a mantener exactamente la misma necesidad. ¿No necesariamente? Gracias, presidente. No necesariamente, porque no son iguales las fronteras, no son iguales de permeables, no tenemos el mismo grado de comercio que se puede existir en un lado o en otro. Entonces, quizá acotar el tiempo, señor presidente, y dar 5 minutos de la exposición a cada uno de los fiscales. Ahora, de antemano al invitarlos, decirle, si quiere solamente exponer uno porque las cosas son efectivamente iguales, perfecto, pero yo creo, y conociendo mi realidad, a diferencia de Iquique, qué sé yo, etcétera, yo creo que pueden haber ciertas cosas de comercio, por ejemplo, que no se ven en una región en otra y podrían ser asimilables a lo que usted justamente dice, incorporar quizás otras medidas, no lo sé. Lo que pasa es justamente, diputado Castro, es que efectivamente el proyecto es re simple y efectivamente lo que da cuenta es que, claro, la problemática de tener a alguien en Colchane o en Putre, remitirlo al juzgado de garantía, ya te toma mucho tiempo y también el destino del fiscal y que sea la ampliación por cualquier medio idóneo. Pues si ustedes lo tienen a bien, si exponen ambos dentro de un plazo de 10 minutos y se coordinan, invitamos a los dos fiscales y también al defensor regional para que dé su opinión. De Arica, ¿les parece? ¿Ok? De acuerdo, presidente. Okay. ¿Sí? Fiscal de Arica, fiscal regional de Arica, fiscal defensor, el defensor de Arica y el fiscal Ayala de Antofagasta. De todas maneras, también vamos a comunicar esto mismo y esta solicitud a la Fiscalía Nacional y también a la Defensoría Nacional, por si tienen algún planteamiento respecto al punto. ¿Les parece? ¿Se acuerdan? Acordamos despacharlo a la ODA. Sí, pero en la medida en que no hayan indicaciones, porque si efectivamente hay algún otro delito en alguna otra zona del país, recordar que el código es para todo. Entonces, preciso, de acuerdo, presidente, porque que queda la idea que lo vamos a despachar la próxima sesión. Ya, vamos a dar prioridad al tratamiento y en función de, si no hay indicaciones, perfectamente podemos acordar, votarlo y en general y en particular y despacharlo en la siguiente sesión. Ya, bajo esa condición, ya. Absolutamente. Muchas gracias. A continuación, vamos a comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciada en moción de las diputadas señora Camila Rojas, a quien aprovechamos de felicitar públicamente y nos acompaña Camila, un gusto tenerla telemática Camila, a María Francisca Bello, a Lorena Fríes, Emilia Nullado, Emilia Schindler y Carolina Tello, de los diputados señores Félix Bugueño, don Jaime Mulet, que también nos acompaña aquí, y Jaime Sáez, que modifican diversos cuerpos legales para regular el acceso a la licencia de conductor profesional respecto de condenados o condenadas por delitos contra la indemnidad sexual y violencia de género, boletín número 14.931-25. Para recibir la opinión respecto de esta iniciativa legal, va a exponer, entiendo, la diputada Camila Rojas, a quien le cedo la palabra. Diputada Rojas. Gracias, presidente, por la posibilidad de exponer el proyecto
compartí a la Secretaría una presentación, así que espero que se le pueda hacer llegar a los diputados. Lamentablemente no la puedo poner en este momento en el computador, pero ahí luego van a poder tener acceso más fácil al contenido del proyecto. Bueno, como se señaló, el boletín 14.931-25 es un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para restringir el ejercicio de conductores profesionales a quienes posean condenas por delitos contra la indemnidad sexual y violencia de género. En ese sentido, es importante mencionar algunos antecedentes sobre las licencias de conducir en Chile. Tenemos la Ley del Tránsito, que en sus artículos 12, 13 y 14 establece respectivamente una categorización de las licencias de conducir entre las profesionales y las no profesionales, los requisitos para la obtención de las licencias de conducir y finalmente la acreditación de estos requisitos. Algunas cifras importantes, presidente, es que durante 2019 se tramitaron casi 1,5 millones de licencias de conducir en Chile, de las cuales el 20%, alrededor de 300.000, corresponden a la categoría profesional, y a su vez las que corresponden a transporte de pasajeros son 220.000, ¿ya? Un 96% corresponde a hombres y solo un 4% a mujeres. Esta cifra durante 2020, que es el año de la pandemia, varía de 94% para hombres y 6% para mujeres en el caso de las licencias de conducir profesional para transporte de pasajeros. Otros antecedentes relevantes y que luego vamos a ver cómo están conectados entre sí, tienen que ver con las cifras de victimización para ciertos delitos, presidente, y históricamente las mujeres hemos sido víctimas con mayor frecuencia de ciertos delitos, en particular los referidos a delitos sexuales y otras manifestaciones de poder misóginas. Para el año 2020, según el Centro de Estudio y Análisis de Delitos, el CEAD, de un total de 300.000 víctimas de delitos sexuales, 191.000 corresponden a mujeres, mientras que 109.000 corresponden a hombres, y esta es una brecha que se dispara cuando miramos además el victimario, ¿ya? Un 79% son hombres y un 21% de quienes cometen este tipo de delitos son mujeres. Según datos, además, también relevantes para el objetivo de este proyecto, entre un 40% y un 50% de las agresiones en transporte ocurren en micros, un 20 y un 30% en la calle y un 15%, entre un 15 y un 20% en el metro. Lamentablemente estos datos son más bien antiguos. Hay un estudio del CERNAM que es del 2012 y por lo tanto la única actualización que tenemos es una que en unos minutos más también les voy a presentar de un estudio que voy a presentar en unos minutos. Perdón, presidente. Ya, es bien importante señalar, y aquí lo menciono, el Observatorio contra el Acoso Callejero lanzó un estudio que es lo más reciente que se tiene en esta materia referida a transporte, sobre experiencias de violencia sexual en medios de transporte y espacios públicos, y dentro de los resultados que allí se presentan se concluye que un 93,8% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en el transporte público y privado. Eso es lo más actualizado que se tiene en términos de cifras. Como les mencionaba, está este estudio del CERNAM del 2012 y además este estudio de la OCAC del 2020, que sería muy interesante que se pudiera presentar en detalle aquí en la comisión a raíz de la discusión de este proyecto. Presidente, es muy relevante decir que es importante transversalizar el enfoque de género en ese sentido, en este caso en materia de transporte y en la comisión de ciertos delitos. Es importante en la medida que para asegurar el derecho a una vida libre de violencia requiere tomar medidas para investigar y para sancionar, pero también para prevenir ciertas actuaciones, y en ese sentido lo que ocurre en el transporte público es un tema de interés. El hecho de que las mujeres seamos quienes utilizamos más el transporte público, que seamos víctimas con mayor frecuencia de ciertos delitos sexuales que son cometidos mayoritariamente por varones, y que sean estos quienes
posean abrumantemente la mayoría de las licencias de transporte de pasajeros, nos invita a pensar entonces en mecanismos de prevención. ¿Ya? En esa frase, en definitiva, se sintetiza cómo se cruza el uso del transporte público con quienes, en definitiva, obtienen las licencias de conducir y a quienes afectan mayoritariamente los delitos en el transporte público, específicamente los referidos a delitos sexuales. Entonces, el proyecto de ley, para ir de lleno a eso, lo que intenta es garantizar mayor seguridad en el transporte de pasajeros, de pasajeros y pasajeros, le hemos llamado coloquialmente transporte seguro, para que de ese modo quede más claro cuál es el objeto. Lo que se hace es modificar la ley del tránsito y modificar el Código Penal. Y antes de pasar al articulado, quisiera citar acá dos casos que pudiésemos decir son emblemáticos, ya y de los cuales de alguna manera el proyecto intenta hacerse cargo. Está el caso de Catalina Álvarez, de 16 años, que desapareció el 23 de junio de 2019 cuando abordó un colectivo conducido por Hugo Pastén Espinosa, conocido como el psicópata de Copiapó. En julio fue condenado a 24 años de cárcel. Ya, él había sido condenado en julio de 2005 a 24 años de cárcel, pero en 2017 obtuvo la libertad condicional y volvió a ejercer como chofer de colectivo, ya, y hoy es investigado por estas violaciones y la desaparición de Catalina en 2019. Y hay un segundo caso que cito también, ocurrió en la región de Valparaíso, en esta región. La prima de Nicole Saavedra nos acompañó, de hecho, en la presentación de este proyecto, María Francisca Bahamonde. Nicole Saavedra fue encontrada maniatada, golpeada y violada después de subir a la micro 192 con destino a El Melón para regresar a su casa. Tomó años y 4 fiscales avanzar en la investigación de su caso, que terminó formalizando a Víctor Pulgar, que era conductor de micro, que tenía una denuncias previas por violación y abuso a pasajeras durante los recorridos que realizaba, incluyendo un caso de una niña de 12 años. Entonces acá vemos dos casos, uno en Copiapó, otro en el interior de la región de Valparaíso, en donde hay personas que fueron condenadas por comisión de delitos sexuales, sin embargo, en lo posterior ejercen como choferes y vuelven a cometer delitos de este mismo tipo. Entonces, lo que hace el proyecto es, como decía, intentar dar garantía de mayor seguridad en el transporte de pasajeros y modificar los cuerpos legales para restringir el ejercicio de conductores profesionales a quienes posean condenas referidas a delitos y crímenes de carácter sexual, ¿ya? Se modifica la ley del tránsito, se modifica el Código Penal. En la modificación del Código Penal lo que se hace es incorporar dentro del catálogo de penas como sanción accesoria la inhabilitación especial perpetua y temporal para desempeñarse como conductor en vehículos de transporte de pasajeros, ¿ya? Y en el caso de la ley del tránsito se incorporan criterios de idoneidad para obtener la licencia, ¿ya? Que tienen que ver con no poseer antecedentes por delitos sexuales y de género. Entonces, cuando se accede a la licencia o cuando se tiene y se es condenado, existiría una inhabilitación. Los crímenes y delitos que se incorporan son varios. Para hacer un resumen rápido, son referidos a violación y los asociados a la violación, estupro, abuso sexual, explotación sexual de menores asociado a la pornografía y asociado a la prostitución, femicidio, acoso callejero, secuestro, ¿ya? Y están obviamente en un listado referido a cuáles son los artículos específicos dentro de el Código Penal, ¿ya? Son varios, así que ahí lo van a poder ver en detalle tanto en la presentación como en el detalle del proyecto. Finalmente, presidente, quisiera agradecer a la Asociación de Abogadas Feministas, a AOFEM, y muy especialmente a Julia Ramírez y a Catalina Flores, que son activistas feministas de la región de Valparaíso, comprometidas con la necesidad de impulsar un proyecto como este, que trabajaron la presentación, que promovieron que lo presentáramos en conjunto con los otros diputados y diputadas. En marzo, el 8 de marzo, de hecho en la previa, el 7 de marzo,
nos reunimos con ellas a hacer la presentación como tal del proyecto, el ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados. Como les decía, participó la prima de Nicole Saavedra, que de alguna manera inspira también la presentación de este proyecto, así que agradecer a Julia y Catalina por la motivación de presentar un proyecto como este, que lo que busca es que el transporte sea seguro, especialmente para las mujeres, para las niñas, para las disidencias, a raíz de los datos que tenemos a la vista sobre quienes utilizan mayormente el transporte público, que son precisamente las mujeres, quienes son quienes conducen, y además teniendo a la vista también casos tan dramáticos como los que cité aquí. Presidente, espero que el proyecto se pueda seguir tramitando. Le agradezco especialmente que lo haya puesto en tabla, y respecto de las invitadas, organizaciones que se pudiesen invitar, creo que sería bien importante la OCAC, ya que la mencioné ahí con un estudio específico. Ellas podrían entregar detalles sobre eso. A GOFEM, ¿cómo es el nombre? Específicamente su directora ejecutiva, que trabajó en la presentación del proyecto como tal, y dentro de las activistas Julia Ramírez y Catalina Flores, trabajadora social y socióloga respectivamente, que han trabajado este tema. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada, por su exposición. Se ofrece la palabra, diputada Mulet. Gracias. Señor diputado, fui invitado a la comisión también, a raíz de que soy uno de los firmantes del proyecto al que me invitó a participar la diputada que acaba de informar, Camila. A quien le agradezco, por cierto, señor presidente, la invitación a firmar este proyecto, porque es muy parecido, casi igual en algunos aspectos, con un proyecto que salió de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones el año 2021. Tiene algunos aspectos que son muy similares, otros distintos, y que creo que sería, incluso está inspirado por los mismos casos. De hecho, nosotros lo presentamos el año 2019, precisamente a raíz de la situación de este depredador Hugo Pastén Espinosa, el psicópata de Copiapó. Hubo 3 proyectos que se presentaron, uno que impulsé yo, otro que impulsó la diputada Chicardini y otro más que están en los boletines 12.823-15, 12.491-15 y 12.810-07. Estos boletines, similares, con el mismo propósito de impedir que personas que tengan antecedentes de esta naturaleza, especialmente delitos relativos a la indemnidad sexual, fundamentalmente, en el caso de estos 3 proyectos, fue tramitado en la Comisión de Obras Públicas y Transporte. Hay un informe que se mandó a la sala de la Cámara de Diputados, pero la Cámara mandó el informe a la Comisión de Constitución el 9 de marzo del 2021. Y en la Comisión de Constitución ahí quedó, presidente. Así que yo me alegro que se pueda ver este nuevo proyecto impulsado por la diputada Camila. Me parece muy importante, pero también me parece importante que ojalá se pueda fusionar y se puedan pedir los otros proyectos, ¿cierto?, a esta comisión, ya que hay un trabajo bastante avanzado. De hecho, está el informe terminado de la Comisión de Transporte y Obras Públicas, se fue a la sala y, como digo, se fue después a la Comisión de Constitución, donde no avanzó. Creo que sería muy importante poder complementarlo, ¿cierto?, a través de la fusión de estos proyectos y seguir su tramitación en esta comisión, porque creo que es obviamente la comisión indicada hoy día. No recuerdo la razón de por qué la sala o el secretario, la mesa, el 9 de marzo del 2021 lo mandó a Constitución, pero en Constitución el proyecto no avanzó, de manera que creo que sería muy importante que se fusionen estos proyectos, se traiga el informe, hay un trabajo importante hecho y bueno, y siga la tramitación en esta comisión, señor presidente. Eso es lo que quiero señalar y reiterar algo que dijo Camila, que es muy importante: la situación de las muertes de Marina Cabrera, Susi Montalbán, la desaparición también de Camila Álvarez, a hechos que quedaron develados en el año 2019 y que dieron lugar también a iniciativas similares como las que yo he señalado. De hecho, el próximo día 23 de mayo se inicia el juicio oral respecto de Hugo Pastén, quien
con condena y actuando en libertad, manejaba un colectivo y se le atribuye esas muertes, señor presidente. Por eso que pido formalmente la fusión y que esta comisión acuerde tramitar fusionados todos esos proyectos. Muchas gracias. Oiga, entiendo, diputado Mulet, que los 3 proyectos a los cuales usted alude ya están refundidos en uno solo. Refundidos los 3 en uno solo, así Perfecto. es. Si le parece a la mocionante y a la mesa, o sea, y a la comisión, podríamos solicitar a los comités que refundieran estos proyectos y los tramitáramos acá en la Comisión de Seguridad Ciudadana con prontitud y celeridad, porque es un tema que bien plantea tanto la diputada mocionante Camila Rojas como también Jaime, el diputado, respecto a poder tramitarlo rápidamente, un tema re complejo. Si estamos todos de acuerdo, hacemos esa solicitud. Presidente, primero, disculpe que, sí, por le favor. interrumpa, por su intermedio. Primero tenemos que solicitar a la sala o a través de los comités, la sala nos autorice a que los proyectos refundidos vengan para acá y después, además, pedir que se refunda con ese otro. O sea, pero primero hay que pedir que se refundan. Son 2 solicitudes a los mismos comités. Ya, bueno. ¿Le parece? Por economía procesal le pedimos a los comités, oiga, primero autorice el proyecto, a refundir ese proyecto y traerlo a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Perfecto. ¿Les parece? Camila, ¿está de acuerdo? Diputada Rojas. ¿Sí? Sí, presidente, de acuerdo, y creo que aquí va a poder tener un trámite más rápido que en la Comisión de Constitución, que tiene muchos proyectos y diversos temas que ver. Sí, gracias, diputada Rojas, por su informe, y vamos a hacer eso. Ahí el secretario va a proponerlo a la brevedad. Oiga, sesión secreta, ¿no? Sí, hay un punto que quiere tratar el diputado Castro, que lo podemos hacer terminando la sesión, ¿le parece? Levantamos la sesión, nos quedamos porque nos quiere plantear un punto. Diputado Joanet. Escúcheme, presidente, yo de verdad no quedé para nada conforme y por la información, de verdad que yo tengo información de primera fuente y porque efectivamente no estamos, por eso yo estoy planteando un punto. A ver, yo lo digo responsablemente, lo de la PDI me parece, no voy a entrar en una discusión con el director, pero después de lo que ocurrió en Temucuicui, que nosotros no tengamos un equipo en la región de la Araucanía y que no se pueda entrar a ciertos lugares porque no tenemos policía especializada, me parece dramático. O sea, no queremos los militares, pero como no pueden entrar los PDI, tienen que entrar los militares. Si no queremos los militares, para que en definitiva el orden público lo realicen, quien tiene que realizarlo, tenemos que tener policía especializada. Y no tenemos policía especializada. Entonces yo le pediría, presidente, poder tener una sesión especial, secreta, o sea, presencial con el director de la PDI para analizar este punto, porque no puede ser que después de lo que pasó ahí no tengamos todavía, o sea, la policía de investigaciones no tenga preparado un escuadrón, un equipo para trabajar este tipo de situaciones que no solamente puede ocurrir en la Araucanía. Tenemos una tremenda debilidad. Okay. ¿Ya? Evaluémoslo. Yo ahí siempre tengo el tema del Ministerio de Seguridad Pública, que lo trabajamos en la sesión anterior, pero podemos avanzar. Y de la especialización de las Sí, policías, sí. porque en opinión de algunos creemos que tiene que haber una policía puramente investigativa y otra que se haga cargo de estos temas. Hay una policía que debe hacer prevención y hay otra que debe solo investigar. Veámoslo, veamos las alternativas. El general director el director general está afuera. Coordinemos con el secretario y hacemos esa sesión, diputado, y no hay ningún problema. Lo abordamos. Sí, diputado Castro. Sí, quizá, no sé qué le parece al diputado, si también se pudiese incluir en esa sesión secreta quizá al director de la ANI, corresponde o no, no lo sé. No corresponde, perfecto. Gracias. Eso. Diputado Leal, usted me da pelo. Castro. Sí, vamos a coordinarlo, ¿les parece? Oiga, Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.